Empecemos a grabar. Y les voy a compartir la pantalla. Listo, entonces les estaba diciendo, para que recordáramos, estamos hablando de cuál era la diferencia entre un riesgo y un peligro. Entonces estábamos hablando que el peligro era la condición, ¿cierto? La condición que puede causar algún daño, alguna lesión o alguna enfermedad, ¿cierto? En las personas, ¿cierto? O la paralización de un proceso. Mejor dicho, puede generar algún tipo de impacto en personas o en procesos. Y que el riesgo, en cambio, es la combinación de la probabilidad y de la consecuencia de no controlar el peligro. O sea, es lo que puede ocurrir si ese peligro que identificamos no se controla. Entonces, la semana pasada pues hablábamos de los ejemplos, que el piso resbaloso, por ejemplo, es un peligro. ¿Mm? Y que el riesgo derivado de ese peligro que identificamos puede ser, por ejemplo, como dice aquí, una fractura, ¿sí? Una fractura, una fractura por una caída o un golpe o un daño en una máquina por el piso resbaloso, un volcamiento, ¿cierto? Entonces, yo les hago la pregunta, ustedes si tienen claro, si recuerdan y tienen claro, ¿cuál es la diferencia entre lo que es el peligro y el riesgo? Sí, profe. Les dijimos que, por ejemplo, el trabajo en alturas era un peligro, ¿sí? Era un peligro y que el riesgo era una caída, una fractura, una muerte, un daño en un equipo, ¿sí? Esos son los riesgos. Es muy, muy importante que nosotros tengamos, pues, como introyectada la diferencia que existe entre estos dos conceptos, entre peligro y riesgos. Ahora bien, ahora sí, pues como que una cosa que ustedes están preguntando mucho desde la semana pasada, desde el día pasado, era cómo se podía hacer la identificación de riesgos, cómo se hace esa evaluación después de identificarlos. Entonces, en la identificación de riesgos, pues, se utilizan unas matrices. Las empresas tienen múltiples matrices que usan, pero casi todas tienen una combinación, una matriz que combina la probabilidad o la frecuencia con que el riesgo se materializa. ¿Recuerdan que la materialización de un riesgo? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué se entiende por materialización de un riesgo? Bueno, algo me dice. Profe, yo no. Cuando hablamos de materialización de un riesgo, estamos hablando de la probabilidad de que ocurra ese riesgo, de que se materialice, de que no se quede solamente en la posibilidad, sino que ocurrió. ¿Sí? Y combina entonces esa matriz, combina la probabilidad o la frecuencia con que ese riesgo se pueda materializar con la severidad o la consecuencia, ¿cierto? Y les da unos puntajes. Los puede poner en bajo, medio, alto, bajo, medio, alto, y los puede calificar con un valor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo digo que un riesgo que estoy identificando, derivado de unos peligros que se hicieron primero, que ahorita más adelante lo vamos a ver. Entonces vamos a hablar del tema, por ejemplo, de trabajar en altura, que es un peligro, genera un riesgo de caída desde distinto nivel, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago esa valoración y voy a ponerla en la matriz de riesgos, la caída es de distinto nivel, yo tengo que hacer una valoración de ese riesgo para poderlo priorizar, ¿sí? Y para valorar ese riesgo, lo primero que hago yo como empresa o como responsable de la elaboración de esta matriz o de ejecutar esa evaluación, yo tengo que analizar varios elementos. Primero, se hace la valoración recurriendo a los historiales de accidentes. Las empresas tienen unos registros donde van reportando y van registrando los accidentes o los incidentes que allí ocurren. Ese registro me va a servir, por ejemplo, para darme cuenta, por decir algo, en el último año, en los últimos 2 años, en los últimos 5 años,
cuántas personas de los que trabajan en alturas se cayeron. ¿Cuántas se cayeron? ¿Cierto? Entonces, por probabilidad de ocurrencia, entonces usted puede decir, bueno, como empresa, puede decir, lo vamos a poner bajo si fue una o menos en el año. Lo vamos a poner medio si fue entre una y 5 personas en el año. Estoy diciendo cualquier cosa, porque esos criterios los define cada empresa. Y lo vamos a poner en alta la probabilidad de ocurrencia si fueron más de 5 personas en el año. O sea, si fueron más de 5 personas en el año, quiere decir que cada 2 meses se va a caer uno por lo menos. Eso es una probabilidad de ocurrencia muy alta. Entonces, de acuerdo a esa probabilidad de ocurrencia, lo ubican aquí abajo, en la mitad, o aquí arriba. Pero también se hace un análisis de la severidad de la consecuencia. Entonces, cuando miran esos mismos historiales, van a decir, no, es que de los que se cayeron 3. Uno dice, ah, bueno, si está en 3, entonces está en probabilidad de ocurrencia media, ¿sí? Pero de los que se cayeron 3 y uno se mató. ¿Dónde lo ubicarían ustedes con la severidad o la consecuencia? Con uno que se haya matado, ya uno sabe que la severidad de la consecuencia es crítica, es muy alta, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, si la probabilidad de ocurrencia es media y la severidad es alta, entonces quedaría por aquí. ¿Sí me comprende? Sí, profe. Porque uno cruza las dos variables, esta de la probabilidad de ocurrencia y esta de la severidad si ocurre. Entonces estamos diciendo, la probabilidad de ocurrencia es media, pero la severidad de lo que ocurre normalmente es alta. ¿Por qué? Entonces uno puede definir, pone criterios y dice, la severidad es baja si da incapacidades menores a 3 días o no da incapacidad, ¿cierto? La severidad es media si da al menos una semana, ojo que estoy diciendo cualquier cosa, porque cada empresa define esos criterios con los que elabora la matriz. De hecho, hay algunas que tienen más de 3 variables, pueden tener de 1 a 10, dependiendo pues de lo exhaustivas que sean con, entonces no lo ponen alto, medio, bajo, sino que lo ponen de 1 a 10 y dicen que los cuadrantes entre el 1 y el 3 van a ser bajos, entre el 3 y el 6 medios y el 6 para arriba altos, ¿cierto? Cada empresa define eso, pero la mecánica de la evaluación es la misma. Se compara probabilidad de ocurrencia con severidad en la consecuencia. Entonces dice, bueno, la probabilidad de que ocurra es media o es baja, pero si ocurre es muy grave, entonces queda por aquí alto. Entonces uno dice, a los que quedan en el amarillo, que quedan todo medio, se manejan de una manera. Si quedan bajo, se manejan de otra. Si quedan en alto, se manejan de otra, que ya más adelante lo vamos a ver. Y si son críticos, tienen otro manejo. Eso le va a dar a la empresa, ¿sí? Le va a dar una idea de qué debe gestionar primero. De qué debe gestionar primero. Y de hecho, dentro de la matriz, si observan, cada uno tiene un puntaje, ¿cierto? Que surge de multiplicar la ubicación de la probabilidad con que ocurra, multiplicándolo por la severidad de la consecuencia. Porque usted puede tener 3 riesgos que quedaron en riesgo medio, pero de los 3 que quedaron en riesgo medio, hay uno que está más cerca de llegar a alto que los otros 2. Entonces, de los que están en riesgo medio, este tiene que ir con mayor atención que los otros 2. ¿Sí van viendo? Hay uno que es crítico y que está con el puntaje más alto. Entonces, ese debería ser el primero en gestionarse y al que esté como concentrado, pues, pues enfocado de una vez, el plan de acción para gestionarlo. Entonces, cuando estamos haciendo la evaluación de riesgos, entonces se identifica el peligro y el riesgo, se hacen preguntas como que si ya ocurrió antes, cuáles serían las consecuencias si eso vuelve a ocurrir y si hay controles o no hay controles, y eso le permite al evaluador ubicarlo en la matriz de riesgos
en el cuadrante que más se adecue a ese riesgo que están analizando, dependiendo de la opinión del experto o de los expertos, porque muchas veces en las empresas, y es lo correcto, esta evaluación que se hace de los riesgos no la hace una sola persona, como les decía yo a ustedes. Eso lo hace el Comité Paritario de Salud Ocupacional, que está integrado por personas que pertenecen a los empleados, a los directivos, a la ARL y a los responsables de la gestión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Van bien o perdidas? No, profe, bien. Bien, si tienen alguna duda, por favor me interrumpen y me preguntan. Bueno, pero para poder evaluar los riesgos hay que identificarlos, ¿sí? Hay que identificar esos riesgos. ¿Qué se debe hacer para identificar esos riesgos? Dijimos que lo primero que hay que hacer es un diagnóstico donde se pueda de alguna manera identificar cuáles son los peligros existentes en la zona de trabajo, en el área de trabajo o en la empresa, ¿cierto? Ese recorrido se hace por toda la empresa, los que estén participando entonces empiezan a tomar nota de los peligros que identificaron y luego de identificar esos peligros empiezan a debatir acerca de cuáles son los riesgos que se pueden derivar de esos peligros. ¿Sí me hago entender? Entonces, identificaron peligro, que hay varios puntos donde el trabajo está en altura, sea porque están por encima del 1,5 metros de altura o por debajo del 1,5 metros de altura, y hacen el análisis de ese peligro, qué riesgos puede generar. Después se debe elaborar un mapa de riesgos. ¿Qué es el mapa de riesgos? Y es que en cada área, gráficamente, se empiezan a identificar dónde están ubicados los riesgos que hay en esa área de trabajo y que quedan en un lugar visible. Muchas veces, las personas, cuando estamos trabajando, no somos ni siquiera conscientes de los riesgos a los que estamos expuestos. Por ejemplo, ¿quién de ustedes se ha puesto a hacer un ejercicio consciente de cuando está caminando en un edificio, darse cuenta de qué tiene sobre su cabeza? No, profe. Ustedes Yo han puesto, siempre pienso es ustedes por ejemplo miran y ven un poco de tubería, ¿cierto? sí. Cuando uno va a los centros comerciales, yo hago eso como por instinto, a veces llego y miro. Y uno ve un poco de tuberías. Ustedes están conscientes de cuál es la codificación de cada color de tubería. ¿Saben para qué es cada tubería? En las No. empresas, todo mundo debería saber cada tubería y cada color de tubería para qué es. Y ser conscientes del riesgo que eso implica. Por ejemplo, cuando uno va por los centros comerciales, cuando ustedes miren para arriba, van a ver que hay tuberías de distintos colores y algunas son como recubiertas como con una espuma y unos aislantes. Y entonces uno empieza, y cuando uno sabe, uno dice, ah, es que esta lleva vapor o lleva agua caliente. Y uno muchas veces en el trabajo, en la calle, va totalmente ciego de los riesgos que está uno asumiendo con solo caminar. O sea, usted solamente caminando en un centro comercial puede estar expuesto a quemaduras gravísimas. Si una manguera de esas o una tubería de esas que transportan vapor o agua caliente se revienta, lo puede matar a uno el vapor y el agua caliente si le cae encima. Y uno no es ni medianamente consciente de eso. En las empresas se supone, por normatividad, que se deben elaborar estos mapas de riesgos y que ustedes, por ejemplo, en sus oficinas, deberían ser absolutamente conscientes de cuáles son las posibilidades que tienen de accidentarse con algo, ¿cierto? De que tengan alguna dificultad o que se materialice un riesgo y les genere a ustedes un accidente, un daño corporal o daño a los equipos. En sus áreas de trabajo, ¿ustedes han llegado a ver este mapa de riesgos?
Profe, la verdad no, yo no. Y sería muy útil que Bueno, ustedes dijeran, ve, es que aquí me siento yo, por ejemplo. A ver, lo que pasa es que este tampoco se lee muy bien, pero que usted diga, bueno, pues que aquí me siento yo y hay una señal de que aquí puede haber riesgo de caída de objetos de un nivel más alto y yo ni siquiera he mirado para arriba y no sabía que arriba manejaban cargas y que me podía caer algo encima. O que, por decir algo, si yo recuerdo cuando trabajaba en Corona, ahí en Sabaneta, al lado del cementerio en Gama, y entre Gama y Sumicol, vamos a suponer que esta es la planta de Gama, ¿cierto? Este es el mapa de la planta de Gama. En la parte de atrás, por este lado, pasa la avenida Las Vegas. Pasa la avenida Las Vegas. A ver, yo veo. Vamos a ver. Así pasa la avenida Las Vegas, por este lado. Pero, eh, aquí en este punto, baja una quebrada que se llama La Doctora y coge una curva aquí y sigue hacia el río Medellín. Entonces, en el mapa de riesgos estaba pintado que en toda esta zona aquí había un riesgo de inundación. Y yo decía, pero ¿cómo así que inundación? Y no había caído en cuenta de que cuando uno se asoma en la planta, usted no ve la quebrada por ninguna parte, porque ella está canalizada por este punto de acá. Efectivamente, me tocó una vez que la quebrada de la Doctora, eso fue hace por ahí unos 15 años, que hubo una época invernal muy dura aquí, que Sabaneta se inundó varias veces y Caldas también, que incluso se metió una quebrada allá a la Federico, cuando se tapó Se desbordó lo de Mandalay. se desbordó, sí. por esa época, yo no sé si ustedes se acuerdan, chiquitas, pero por esa época hubo mucho daño con el agua. O sea, aquí en Caldas hubo varias inundaciones, hubo un día que el río bajó impresionantemente alto y se metió a Tablaza, a Sierra Morena, la Inmaculada, que tumbó el puente de Tablaza, tumbó un puente en Sierra Morena, que les tocó poner el militar que todavía está allá. Eh, y en esa época esa quebrada se salió y se metió a la empresa. Y a uno le parecía como increíble porque eso estaba muy alto. Sin embargo, dentro de la matriz de riesgos que han elaborado y el mapa de riesgos que había, estaba identificado cuál era el área que podría verse afectada. Y había un plan de acción por si eso ocurría. Y la brigada de bomberos de la empresa ya tenía capacitación y entrenamiento para reaccionar y saber qué hacer si eso ocurría. Y reaccionaron súper bien. Todo funcionó como estaba pintado en el mapa. Sonaron la alarma, las personas identificaron la ruta de evacuación así como está pintada acá, para hacia dónde era el punto de encuentro, eh, los de la brigada reaccionaron súper bien porque tenían ustedes saben que son unos silos, son como unas canecas, como unos tanques grandototes que al final terminan como en un embudo y en eso empacan granos, arena, cosas así. Los tenían en esta parte de acá y tenían costales y eso fue de una que empezaron a llenar y a tapar una entrada que había como en esta zona para que el agua no se siguiera metiendo hacia atrás. O sea, eso fue una reacción súper buena, súper buena. Donde hubieran dejado eso como a la de Dios, mejor dicho, improvisar, los daños hubieran sido enormes. Pero el plan de gestión del riesgo que tenían ahí, o que tienen en Corona es muy bueno. Y tienen la gente muy capacitada. Hay muy buena señalización porque en esas empresas tienen implementada una herramienta de gestión que se llama el TPM. Y entonces el TPM se enfoca mucho en la señalización, en la buena señalización, en la seguridad, no sé qué, y funciona súper bien. Entonces, las empresas deben... Profe, Hola. a mí me consta porque es que mi esposo trabaja allá en Sumicol y a ellos los Trabajas en capacitan Micol. mucho, sí señor, Sí, la capacitación es constante. horrible. Y lo de TPM los capacitan horrible, tienen pues como todos sus equipos de protección, de todo. ¿Cuánto lleva la Eso de sí lleva 20 años. 20.
¿Cómo se llama tu esposo? Pues lleva 15 directamente por la empresa y lleva, pues sí, en total sí, 20, porque 5 estuvo como temporal. Sí, Mi no, pues ya esposo se 20. llama Sergio Andrés Agudelo. No, no. El papá de él también trabajó allá, de pronto usted el papá sí lo conoció, se llama Alonso Agudelo, él manejaba un cargador. Un cargador. No, no lo reconozco. Sí, Claro, es que yo también salí hace ya rato allá, pero de hecho Sumicol iba mucho más adelantado que Gama para el tema de TPM. Pero en todos los de Corona tienen un enfoque tremendo, tremendo en el tema de seguridad, pero muy, o sea, capacitan a la gente, se preocupan por la señalización, por la identificación de los riesgos. Cada uno de los muchachos, incluso yo recuerdo porque yo cuando estaba en Corona, lo último que hice es que yo era el pilar de mejoras enfocadas. A mí me tocaba manejar todo el pilar de mejoras enfocadas de Gama. Entonces, los muchachos tenían que hacer una identificación de, por ejemplo, ellos tenían que identificar peligros y riesgos y hacían unas fichas donde ellos se encargaban y tenían como una meta, o sea, cada uno tenía tarea mínimamente de encontrar un riesgo sin gestionar durante el mes, por decir algo, y se apropiaban de ese riesgo. Entonces, si yo era un trabajador cualquiera, pues de un equipo, yo decía, bueno, yo tengo que identificar aquí en mi área de trabajo donde hay una posibilidad de que alguien se accidente. Y lo tenía que documentar. Vea, es que aquí hay un tornillo puesto en el piso. Un tornillo puesto en el piso y ese tornillo no está haciendo nada y puede generar que alguien se tropiece, se caiga, se fracture, hasta se mate. Y una caída, dependiendo de donde sea, lo puede matar a uno. Y gestionar hasta que se solucionara ese riesgo. O sea, el modelo de trabajo que haya es supremamente bueno. Bueno, entonces, primero se identifican los peligros, se identifican los riesgos derivados de esos peligros y se hace el mapeo de esos riesgos en un mapa de riesgos donde pues, que esté puesto en un lugar visible para que no pase lo que está pasando con ustedes, que por ejemplo no tienen ni idea de cuáles son los riesgos a los que están expuestas y qué podría ocurrir, ni hay una señalización clara pues como con respecto a eso. ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve o para qué creen ustedes que sirve elaborar ese mapa de riesgos? Profe, pues como se decía ahorita, como para identificarlos, para prevenir, pues como las acciones inoportunas y que puedan causar como ¿qué? Esos accidentes. Esos riesgos. Ujú. ¿Cuándo es más probable que a usted le ocurra algo malo? ¿Cuando sabe que le puede ocurrir o cuando no sabe que le puede ocurrir? Si a, Cuando usted, lo desconoce, si a ustedes les dicen que están atracando mucho por la 50, ¿cierto? se meten, no. Por el consumo, ¿cierto? Y ustedes viven por aquí arriba, por el hospital, entonces ustedes ¿por dónde subirían? Por la 50. Después de Por la cobrar a 49. 15 nivel, uno sube por la 49, uno busca alternativas. ¿Por qué? Porque al hacerse consciente de un riesgo al que está expuesto, usted mismo, así no se lo digan, usted de alguna manera empieza a protegerse de ese riesgo, ¿sí? Aunque hay casos pues donde no, aquí a la gente le dicen no ande sin tapabocas y uno los ve por la calle sin tapabocas, pero bueno, normalmente cuando uno conoce el riesgo y su consecuencia, el ser humano, la mayoría, tiene desarrollado una cosa que se llama el instinto de autoconservación, ¿cierto? El sentido de autoconservación. El mero hecho de usted tener identificado un riesgo que le pueda poner o algo que le pueda poner en riesgo su integridad física, su salud, ¿sí? Su bienestar, usted inmediatamente empieza a actuar de una manera distinta, procurando evitar ese riesgo, ¿cierto? Cuando usted le pone un letrero grande donde le están mostrando cuáles son los riesgos que hay en su área y usted todos los días va a trabajar y lo está viendo, usted se empieza a ser consciente de esa situación. De alguna manera empieza a ser consciente y empieza a autogestionarla, ¿sí? Está comprobado que cuando usted está avisado, pues, o de hecho hay hasta refranes con eso que en guerra avisada no muere soldado, de cuando usted tiene claridad o es consciente del riesgo que se expone,
es menor la probabilidad de que ese riesgo se materialice, ¿sí? Entonces, para eso sirve esto. Ese mapa de riesgos hace que las personas empiecen a manejar incluso, pues, no sé cómo se dice, inconscientemente o con el subconsciente. Aquí estoy mirando a mi esposa para que me asesore. Y eso es que inconscientemente, o sea, que usted ni siquiera tiene que hacer el ejercicio de entrar y leer los riesgos que hay en su área todos los días, sino que usted ya lo tiene en su cabeza, en su cerebro, y de alguna manera, inconscientemente, usted se protege de ellos, usted se cubre de esos riesgos. Pero si usted no lo sabe, usted está, como se dice, pues inocente de lo que le puede ocurrir y no va a tener en su inconsciente, en el subconsciente suyo, no va a tener esa tendencia a cubrirse o a protegerse de él. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien. Bien, profe. Bien. Pero igual eso tiene mucho que ver como con lo que nos puso a consultar, con Ajá. las preguntas y los ejercicios. Porque de hecho usted ahorita está hablando de la matriz y a mí me respondieron eso como tal en la segunda pregunta. Ah, es que tú ya alcanzaste a consultar más cositas. Luego nos cuentas entonces, porque ahorita cuando arrancamos, Sí, ¿y lo hiciste en dónde? ¿En tu empresa? no, pues lo hice con una compañera, o sea, pues allá directamente en la empresa donde yo estaba, porque ya no estoy. Entonces, no, igual no tenía pues como con quién consultar esa ¿Qué información, pasó? pero ¿Desde cuándo no está? es igual un call center Andrés, hace unos días. usted ya hizo Entonces, las prácticas. yo ya tuve contrato por aprendizaje, profe, sí. Ah, bueno, es que porque hoy me pidieron recomendación de alguien y yo no pues, quise poner en el Ah, grupo porque en el grupo, si yo lo pongo así, pues lo que va a pasar es que los primeros que van a brincar son los que de pronto uno no puede recomendar. Entonces, pero ustedes pues ya están, ¿cierto? Porque entiendo que Lady también las hizo ya, ¿cierto? Pues, ¿o no? Profe, como yo había estudiado en el SENA, yo ya ahí tuve Bueno, pues la práctica pues de ya aprendizaje. tuvo A práctica, ya mí tuvo me contrato de aprendizaje. toca, sí, a mí me toca es que la empresa me valide como la práctica, la homologación, porque ajá. no Homologación, pero tengo es que pues como, por el sí, cargo tuyo, pues, obviamente la tienen que homologar, pues, ¿cómo no? sí. Si vos estás haciendo el Aunque me trabajo gustaría tener pues como experiencia en otro lugar, pues sería muy rico, pues con tener como otros conocimientos, pero de pero pronto ya tiene, obviamente por el horario laboral no me da. no le da. Y María está No, haciendo y la práctica en este momento, ¿cierto, María Isabel? Sí, profe, yo las estoy haciendo. sí. Ah, bueno. Sí, porque me dijeron que para que pasaran menos 3 nombres, y apenas hasta ahora solamente tengo uno. Mm, ¿qué Pero dirá? Porque incluso yo estaba buscando pasantías y fue algo que fue a hablar con Jairo estos días, porque pues las pasantías muy buenas, incluso yo tenía una entrevista ayer, ¿y cómo es hoy, la figura de a las pasantía? 8 de la mañana. El tema de las pasantías, pero es que le dan a uno únicamente la ARL y ya la empresa, si quiere, le da a uno un auxilio de transporte y ya. Pero Pero, igual, o sea, el champú para coger la experiencia. tiempo, o sea, son 6 meses, el horario igual, porque incluso lo que me ofrecieron a mí fue 400.000 como silla de transporte, eso queda por allá por la estación suramericana, por Jumbo las 65, y era de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 5:30, de lunes a viernes, y los sábados hasta el mediodía. Ah, pero siempre está Entonces, complejo. igual siempre es algo complicado porque siempre está lejos, uno está trabajando por los pasajes nada más, entonces, pero obviamente por la experiencia, sí, y más era un área que yo ya he manejado y me gustó mucho, pero pues literalmente pues no es viable. Sí, sí. Venga, pero entonces, ¿y usted cuándo termina el contrato? El contrato de... Porque me dice que ya no estás allá, o pero si estás trabajando en este momento, no. No, en este momento no. Mm.
Pues yo fui a hablar con Jairo precisamente para ver todo el tema de si sí podía hacerlo, si no, porque pues había entendido como otra información con ese tema de las materias y las prácticas, y pues él me dijo que sí, pero que igual estaba muy lejos y pues que Sí, sí. era lo que yo decidí, era claramente, pero el hecho de estar tan retirado pues no justificaba solamente ir por los pasajes, entonces Sí, sí, me comprendo. lamentablemente la rechacé. Ujú. Ah, bueno, esperemos a ver qué sucede. Bueno, profe, entonces, frente a lo que le estaba contando, Ah, sí, contanos. igual siendo un call center, pues en la empresa donde yo laboré, yo igual quedé con el contacto de mis compañeros y estaba hablando con la persona de salud y seguridad en el trabajo. Ella ya no labora allá tampoco, pero eh, ella igual tiene pues conocimiento, tiene la noción y recuerda pues todo lo del tema de que también es un call center y pues ella fue la que me brindó pues como toda la información. Ella Entonces fue la hagamos que una me cosa, ayudó. André. La idea es que de pronto el martes eh, nos cuentes, nos exponga lo que encontraste y de pronto de las chicas encuentran algo más. Ampliamos un poquitico, porque yo, como habíamos tenido dificultades de pronto para elaborar la consulta, entonces quedamos en que íbamos a avanzar un poquitico con el tema hoy y que si de pronto era posible en la próxima Ah, clase bueno. viéramos pues y ampliáramos un poquitico, sí, porque si no encontraron en las empresas pueden consultar en otro lado si es posible. Ah, Entonces bueno, el profe. martes nos cuenta a ver qué encontraste y yo les voy a explicar la última diapositiva antes de que se nos acabe el tiempo, esta que sigue aquí. Y es que después de que usted identifica Ok. los peligros y los riesgos y los pone en evaluación para priorizarlos, o sea que usted ya sabe cuál va a ser el nivel de criticidad de cada uno de los riesgos dependiendo del puntaje que le haya dado, usted con los riesgos puede hacer varias cosas, ¿sí? ¿Qué se puede hacer con los riesgos? Entonces, aquí usted tiene el peligro, que es este. ¿El peligro es qué? Los tiburones. El riesgo es cuando usted está metido entre los tiburones. El riesgo es que lo coman. Entonces, si usted puede hacer varias cosas, eliminar el peligro, ¿cierto? O eliminar el riesgo. Puede sustituir el peligro o el riesgo. Cambiar los tiburones por delfines, por ejemplo. Aquí está ilustradito lo que puede hacer. Si este es el peligro, este es el riesgo, aquí le muestran a ustedes las posibles combinaciones que la empresa puede definir respecto de cómo va a gestionar el peligro o el riesgo. Entonces, una opción es eliminar el peligro del riesgo, eliminarlo. ¿Sí? Si, por ejemplo, usted tiene como riesgo, el peligro es que hay un árbol muy alto al lado de la empresa, justo al lado de la instalación de la empresa. Entonces, usted con ese peligro, con ese riesgo que hay, que el riesgo es que caiga el árbol sobre la empresa o parte del árbol, causando lesiones y daños. Entonces usted dice, ah, bueno, yo voy a eliminar el riesgo o el peligro. ¿Qué hacen? Cortan el árbol, lo quitan de ahí y se acabó el peligro o el riesgo. También puede sustituir el peligro del riesgo. Entonces, por ejemplo, no les voy a poner ejemplos todavía. Les voy a explicar qué se puede hacer y después vamos a hacer un ejercicio con los ejemplos de cómo gestionar los riesgos para que lo hagamos más práctico. También se puede rediseñar el equipamiento o los procesos de trabajo. O sea, se hace un replanteamiento de la manera en cómo se están haciendo las cosas con el fin de qué? De gestionar ese riesgo o ese peligro. Otra cosa que se puede hacer es separar el peligro a través de resguardos o barreras, o sea, creando condiciones que aíslen o separen ese riesgo o ese peligro de quienes están expuestos a él. ¿Sí? También se pueden introducir controles administrativos. Por ejemplo, les voy a poner uno porque es que este es uno de los que uno dice, venga, ¿cómo así? Control administrativo. Si en su empresa trabajan con gas o con líquidos altamente inflamables y usted identifica un riesgo de explosión por fumadores que hay, usted puede introducir un control administrativo que es poner una norma o una regla que expresamente prohíba fumar en las instalaciones y con unos controles, ¿sí?
Ese es un control administrativo, una norma que introducen los administradores de la empresa, los dueños de la empresa, o los responsables de la empresa, que a través de normatividad crean un control que de alguna manera ayude a controlar, a evitar que ese riesgo que se identificó o ese peligro se materialice y que se genere un daño a las personas o a las instalaciones. O sea, que ese riesgo se vuelva una realidad. Y otra cosa que usted puede hacer con los riesgos o con el peligro es proveer equipo de protección personal, que por normatividad pues así debe ser, y que de alguna manera logre controlar o logre ayudar a gestionar o a minimizar el impacto de ese riesgo o ese peligro. Les voy a poner una tareita para la próxima clase. Y es que ustedes, dentro de su quehacer, que para eso sí no necesitan consultar nada, sino que ustedes mismas identifiquen un peligro en donde ustedes están trabajando y uno o más riesgos que se deriven de ese peligro que ustedes identificaron. ¿Sí? Al menos uno y uno, un peligro y un riesgo. Y que identifiquen según esto qué podrían hacer ustedes como empresa para gestionarlo. Si lo eliminarían y cómo, si lo sustituirían y cómo, si lo rediseñan y cómo. ¿Me hago entender? Para ejercicio, solamente identificar un peligro y uno o varios riesgos que se deriven de ese peligro, que intenten ponerlo en esta matriz, incluso con esta misma calificación puede ser, y que ustedes dijeran si ese riesgo quedaría por aquí en crítico, en alto, en medio o en bajo, y cómo lo gestionarían de acuerdo a esta escala. ¿Les parece? Sí, profe. Profe, y nosotros ya tenemos esta diapositiva. Esta, Eso le iba a no la decir, tienen, pero ya se las voy a mandar Sí. inmediatamente. Listo, por favor. Listo. Para la próxima clase yo también voy a traer una matriz de riesgos ya elaborada. Les voy a mostrar un ejemplo real de cómo se hizo el ejercicio y vamos a seguir con estas medidas. Si quieren, ustedes pueden leer para adelantar un poquito y que la tengan más clara. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, chicas, entonces nos vemos el martes con la ayuda de Dios. Estamos hablando, cuídense mucho. Gracias, chao. Bueno, gracias. Chao, pues. Chao. Listo, profe. Chao.